Continuamos con la lectura del libro El Poder Global y Religión Universal de la Librería Córdoba de Monseñor Juan Claudio Sanaúja. Nos quedamos en la página 195, la confusión intraeclesial. Que todo lo que leamos sea para mayor gloria de Dios, salvación de las almas y el perdón de nuestros pecados. Más peligrosos para la integridad de la fe que quienes abiertamente han abandonado la Iglesia son aquellos clérigos y laicos comprometidos que cultivan la ambigüedad en el modo de exponer la doctrina. Los que evitan referirse a las claras enseñanzas del magisterio, de modo que, se diría, que no existen para ellos, reduciendo la doctrina cristiana a un mensaje de solidaridad o de denuncia social. Valga, por ejemplo, el abierto rechazo o, lo que es peor, el silenciamiento de la doctrina expuesta en las encíclicas Humanae Vitae, Veritatis Splendor, Evangelium Vitae, a pesar de que Benedicto XVI en la encíclica de Caritas in Veritate confirmó que la Humanae Vitae y la Evangelium Vitae forman parte de la doctrina social de la Iglesia. San Juan Pablo II, en la exhortación post-sinodal Ecclesia in Europa, denunció la apostasía silenciosa en Europa, que hoy ha llegado a universalizarse, abre comillas. En la raíz de la pérdida de la esperanza está el intento de hacer prevalecer una antropología sin Dios y sin Cristo. Esta forma de pensar ha llevado a considerar al hombre como el centro absoluto de la realidad, haciéndole ocupar así fácilmente el lugar de Dios, y olvidando que no es el hombre el que hace a Dios, sino que es Dios quien hace al hombre. El olvido de Dios condujo al abandono del hombre, por lo que no es extraño que en este contexto se haya abierto un amplísimo campo para el libre desarrollo del nihilismo en la filosofía del relativismo, en la gnoseología y en la moral, y del pragmatismo y hasta del hedonismo cínico en la configuración de la existencia diaria. La cultura europea da la impresión de ser una apostasía silenciosa por parte del hombre autosuficiente que vive como si Dios no existiera. En esta perspectiva surgen los intentos, repetidos también últimamente, de presentar la cultura europea prescindiendo de la aportación del cristianismo, que ha marcado su desarrollo histórico y su difusión universal. Asimismo, al nacimiento de una nueva cultura, influenciada en gran parte por los medios de comunicación social, con características y contenidos que a menudo contrastan el Evangelio y con la dignidad de la persona humana. De esta cultura forma parte también un agnosticismo religioso cada vez más difuso, vinculado a un relativismo moral y jurídico más profundo, que hunde sus raíces en la pérdida de la verdad del hombre, como fundamento de los derechos inalienables de cada uno. Los signos de la falta de esperanza se manifiestan a veces en las formas preocupantes de lo que se puede llamar una cultura de muerte. Cierra comillas. D. Antonio Canizares, el 15 de agosto del 2004, siendo un arzobispo de Toledo y primado de España, decía, abre comillas, la Iglesia en su peregrinar a lo largo del siglo XX y en comienzos del siglo XXI ha padecido muchas tribulaciones y ha tenido que librar duras batallas contra el poder de las tinieblas. Nunca, tal vez en la historia, se ha visto tan acosada como en este periodo. El laicismo reinante, la secularización generalizada del mundo y, en el interior de la misma Iglesia, la apostasía silenciosa y las deserciones de tantos cristianos, el debilitamiento de las conciencias y la quiebra moral de los tiempos actuales están siendo una prueba muy severa.
Las más duras y mayores persecuciones las sufre en este tiempo. Cierra comillas. Número 1. Hacia una iglesia popular, en la carta Testem Benevolentiae del Papa León XIII, encontramos unos párrafos que pueden ayudarnos a reflexionar porque mantienen una gran actualidad. Abre comillas. El fundamento sobre el que se fundan estas nuevas ideas es que, con el fin de atraer más fácilmente a aquellos que disinten de ella, la Iglesia debe adecuar sus enseñanzas más conforme con el espíritu de la época, aflojar algo de su antigua severidad y hacer algunas concesiones a opiniones nuevas. Muchos piensan que estas concesiones deben ser hechas no solo en asuntos de disciplina, sino también en las doctrinas pertenecientes al depósito de la fe. Ellos sostienen que sería oportuno, para ganar a aquellos que disinten de nosotros, omitir ciertos puntos del magisterio de la Iglesia que son de menor importancia, y de esta manera moldearlos para que no porten el mismo sentido que la Iglesia constantemente les ha dado. No se necesitan muchas palabras, querido hijo, para probar la falsedad de estas ideas, si se trae a la mente la naturaleza y el origen de la doctrina que la Iglesia propone. Cierra comillas. León XIII continúa diciendo, abre comillas, no podemos considerar como enteramente inocente el silencio que intencionalmente conduce a la omisión o desprecio de alguno de los principios de la doctrina cristiana, ya que todos los principios vienen del mismo autor y maestro, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Juan 1:18. Estos están adaptados a todos los tiempos y a todas las naciones, como se ve claramente por las palabras de nuestro Señor a sus apóstoles. Id pues, enseñad a todas las naciones, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:19. Sobre este punto dice el Concilio Vaticano, debe ser creído con fe divina y católica todo aquello que está contenido en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y es propuesto por la Iglesia para ser creído como divinamente revelado. Ora por solemne juicio, ora por su ordinario y universal magisterio. Constitutio de Fide Católica, capítulo 3. Cierra comillas, abre comillas nuevamente. Lejos de la mente de alguno el disminuir o suprimir, por cualquier razón, alguna doctrina que haya sido transmitida. Tal política tendería a separar a los católicos de la Iglesia, en vez de atraer a los que disinten. No hay nada más cercano a nuestro corazón que tener de vuelta en el rebaño de Cristo a los que se han separado de Él, pero no por un camino distinto al señalado por Cristo. La regla de vida afirmada para los católicos no es de tal naturaleza que no pueda acomodarse a las exigencias de diversos tiempos y lugares. La Iglesia tiene, guiada por su divino Maestro, un espíritu generoso y misericordioso, razón por la cual, desde el comienzo, ella ha sido lo que San Pablo dijo de sí mismo: me he hecho todo con todos para salvarlos a todos. Primera de Corintios 9:22. La historia prueba claramente que la sede apostólica, a la cual ha sido confiada la misión no solo de enseñar, sino también de gobernar a toda la Iglesia, se ha mantenido en una misma doctrina, en un mismo sentido y en una misma sentencia. Constitutio de Fide Católica, capítulo 4. Cierra comillas. Abre comillas nuevamente. Pero, querido hijo, en el presente asunto del que estamos hablando, hay aún un peligro mayor y una más manifiesta oposición a la doctrina y disciplina católicas, en aquella opinión de los amantes de la novedad, según la cual sostienen que se debe admitir una suerte tal de libertad en la Iglesia que, disminuyendo de alguna manera su supervisión y cuidado,
se pervierta a los fieles, seguir más libremente la guía de sus propias mentes y el sendero de su propia actividad. Aquellos son de la opinión de que dicha libertad tiene su contraparte en la libertad civil. Cierra comillas. Cito: estos peligros, a saber, la confusión de licencia y libertad, la pasión por discutir y mostrar contumacia sobre cualquier asunto posible, el supuesto derecho a sostener cualquier opinión que a uno le plazca sobre cualquier asunto y a dar a conocer al mundo por medio de publicaciones, tiene a las mentes tan envueltas en la oscuridad que hay ahora más que nunca una necesidad mayor del oficio magisterial de la Iglesia. No sea que las personas se olviden tanto de la conciencia como del deber. Cierra comillas. León XIII advierte sobre dos actitudes que se repiten cíclicamente con el correr del tiempo: acallar las exigencias cristianas para atraer más gente y aplicar en la Iglesia las normas del disenso temporal, democrático. Las dos se unen. La primera lleva a la segunda y unidas a la pérdida de la fe. 2. La confusión generalizada. Con tristeza, hemos de decir que, a nuestro juicio, la confusión parece haber echado raíces en la Santa Sede y en la Iglesia Universal, con el advenimiento del Papa Francisco el 13 de marzo del 2013. De vuelta de Brasil, el 28 de julio de 2013, finalizada la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en rueda de prensa, en el avión de regreso a Roma, el Papa Francisco habló sobre los homosexuales, entre otros temas, y terminó con su frase haciendo referencia a los textos del Catecismo de la Iglesia Católica. El Papa dijo, abre comillas, si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica de forma muy bella esto. Cierra comillas. Aunque la referencia al Catecismo salvaba cualquier malentendido, el ¿quién soy yo para juzgarlo?, en manos del lobby pro-homosexual, al menos, da trabajo y obliga a aclaraciones. Por ejemplo, en noviembre del 2013, Illinois se convirtió en el 15º estado de la Unión en legalizar las uniones del mismo sexo. Varios legisladores, entre comillas católicos, convirtieron la famosa frase en caballo de batalla para aprobar la ley que legalizaba esas uniones. Inciso A, Laudato Si y BOF. Otro ejemplo del Papa Francisco cita el número 207 de la encíclica Laudato Si, unas líneas del último apartado de la Carta de la Tierra. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el hecho de que el Papa cite unas frases aceptables como la expresión de diálogo no quiere decir en absoluto que esté, entre comillas, canonizando el documento, que tiene elementos incompatibles con el cristianismo. Pero aún así, Leonardo Boff, sacerdote secularizado y promotor de la Carta de la Tierra, declararía en Puebla, un año después, que después de años de silencio por parte de la Santa Sede, Francisco lo mandó llamar. Abre comillas. La reunión estuvo marcada por la notable afabilidad del Papa Francisco y la cercanía cultural entre Boff y el argentino. Cierra comillas. Dice la agencia mexicana ANF. Abre comillas. Y el Papa le pidió que lo ayudara a redactar la próxima encíclica, una que versaría sobre nuestra casa común, es decir, el planeta. Aún lastimado por la hostilidad de los predecesores de Francisco, Boff le dijo que mejor no, que si por ahí cerca andaba Ratzinger, el renunciante Papa Benedicto XVI, preferiría no ocasionar molestias. La respuesta del pontífice fue directa. Leonardo, el Papa soy yo. Se abrió entonces la línea de cooperación. Boff cuenta que le envió sus libros,
pero que luego rectificó tal conducta. Me di cuenta de que no hay que mandarle libros al Papa. El Papa no tiene tiempo. Lo mejor es enviarle frases. Y así se modificó el modus operandi. Lo más increíble es que las puso todas las que le mandé. Cierra comillas. Nadie ha desmentido esta anécdota. Meses después, el 1 de junio del 2016, en audiencia con los jainistas, el Papa Francisco dijo, abre comillas, todos nosotros queremos a la Madre Tierra, porque es quien nos ha dado la vida y nos protege. Diría que es también la hermana Tierra, porque nos acompaña en nuestro camino de la existencia. Pero nuestro deber es cuidarla, como se cuida a una madre, o como se cuida a una hermana con responsabilidad, con ternura y con la paz. Cierra comillas. El Papa mencionó que esta reunión los unía a través del ideal de que, abre comillas, la curación y el cuidado de la tierra es la curación y el cuidado de la humanidad. Cierra comillas. El sabor panteísta de estas expresiones remite a Boff. Así, el propio Papa ha dado y sigue dando pie a confusiones, una larga de series de hechos y dichos ampliamente publicitados por los medios de comunicación sobre los, entre comillas, divorciados vueltos a casar y su situación ante los sacramentos, especialmente la Sagrada Eucaristía, la penitencia y el matrimonio, la intercomunión con los luteranos, la homosexualidad, el diálogo interreligioso, el, entre comillas, cuidado de la casa común. Por solo citar algunos ejemplos, convirtieron a los católicos fieles en aclaradores de los dichos y actitudes del Papa. Muchas afirmaciones, por ejemplo, que Cristo fracasó en la cruz, que el pobre, entre comillas, Judas se arrepintió, que no existe un Dios católico o que las intervenciones de Martín Lutero no eran equivocadas, que eran inteligentes y que fueron una medicina para la Iglesia, son abiertamente erróneas, tomadas al pie de la letra. Inciso B. Sínodo de la Familia y Amoris Laetitia. En el periodo previo a la sesión extraordinaria del Sínodo para la Familia, en 2014, el año que transcurrió entre la sesión extraordinaria y la sesión ordinaria 2014 a 2015 y, sobre todo, después de la aparición de la exhortación post-sinodal Amoris Laetitia, el 19 de marzo del 2016 fueron y son tiempos de una confusión sin igual, al menos en estos últimos siglos en la historia de la Iglesia. Sin ir más lejos, cualquier lector puede consultar las páginas web infocatólica.com, Infovaticana, la columna del vaticanista Sandro Magister, el boletín LifeSite, nuestra página Noticias Globales y otras, en las cuales se han reproducido con amplitud distintos artículos y entrevistas para presentar, a modo resumen, la cuestión. Bastan unas líneas del vaticanista Sandro Magister en su artículo del 11 de mayo del 2016. Abre comillas. Con la Amoris Laetitia está sucediendo en la Iglesia Católica algo muy parecido a lo que ocurrió hace medio siglo con la Humana Vitae, pero con las partes implicadas inadvertidas. La encíclica de Pablo VI sobre la procreación era clarísima, pero los teólogos, los obispos y las conferencias episcopales disidentes difundieron interpretaciones artificiosas y confusas con el fin de que pareciera lícito lo que el Papa prohibía. La exhortación post-sinodal de Francisco sobre la familia ha sido escrita, en cambio, de manera absolutamente vaga, permitiendo que cualquiera lea en ella lo que desee. En particular, en lo que se refiere a la crucial cuestión de la comunión a los divorciados que se han vuelto a casar, y les toca a los diligentes teólogos, obispos y cardenales hacer el esfuerzo de dar de ella una lectura clara e inequívoca, de acuerdo con el magisterio de la Iglesia de siempre. Cierra comillas.
El 2 de mayo del 2016, Monseñor Athanasius Schneider, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa María Santísima, de María Santísima en Astana, Kazajistán, decía cerrando una de sus intervenciones, abre comillas, es urgente que la Santa Sede confirme y proclame nuevamente, eventualmente bajo la forma de interpretación auténtica de Amoris Laetitia, la citada fórmula de familiares consortio 84. Esta fórmula podría ser considerada bajo ciertos aspectos como el homoousius, entre comillas, de nuestros días. La falta de confirmación de manera oficial y explícita de la fórmula de familiares consortio 84 por parte de la sede apostólica podría contribuir a una confusión siempre mayor en lo doctrinal. En este modo, se crearía una tal situación a la cual se podría en un futuro aplicar la segunda constatación. Abre comillas, todo el mundo se quejó y se da cuenta, con asombro, haber aceptado el divorcio en la praxis. Entre paréntesis, ingenuit totus orbis. Et divortium in praxi se essepice miratus est. Cierra paréntesis y comillas. Una confusión en la disciplina sacramental en contra de los divorciados vueltos a casar, con la consiguiente implicación doctrinal, contradeciría la naturaleza de la Iglesia Católica, así como había sido descrita por San Ireneo en el siglo II. La Iglesia, habiendo recibido esta predicación y esta fe, aunque la dispersa por el mundo entero, la conserva con cuidado, como habitando una sola casa, y del mismo modo cree en esta verdad, como si hubiera una sola alma y un solo corazón, y lo proclama, enseña y transmite, con voz unánime, como si hubiera una sola boca. Abre paréntesis, Adversus Aereses 1, 10,2, cierra paréntesis y comillas. La sede de Pedro, es decir, el soberano pontífice, es el que garantiza la unidad de la fe y de la disciplina sacramental apostólica, considerando la confusión que ha sido creada entre los sacerdotes y los obispos en la práctica sacramental, por cuanto aguarda a los divorciados vueltos a casar y la interpretación de Amoris Laetitia, se puede considerar legítima una llamada a nuestro querido Papa Francisco, el vicario de Cristo, y el dulce Cristo en la tierra, entre paréntesis, Santa Catalina de Siena, para que ordene la publicación de una interpretación auténtica de Amoris Laetitia, que debería necesariamente contener una declaración explícita del principio disciplinario del magisterio universal e inefable en cuanto a la admisión de los sacramentos de los divorciados vueltos a casar, como es formulado en el número 84 de la Familiaris Consortio. En la gran confusión arriana del siglo IV, San Basilio el Grande hizo un llamamiento urgente al Papa de Roma para que indicara con sus palabras una clara dirección para obtener finalmente la unidad de pensamiento en la fe y en la caridad. Entre paréntesis, cf.ep 70. Cierra paréntesis. Una interpretación auténtica de Amoris Laetitia de parte de la Santa Sede llevaría a la alegría en la claridad, Claritatis Laetitia, para toda la Iglesia. Tal claridad garantizaría un amor en alegría, Amoris Laetitia, un amor y una alegría que no serían según la mente de los hombres, sino según la mente de Dios. Entre paréntesis, Mateo 16, 23. Y es esto lo que es contrario
a la alegría, la vida y la salvación eterna de los divorciados vueltos a casar y de todos los demás hombres. Cierra comillas. Para el profesor Robert Speyman, la Amoris Laetitia rompe con la doctrina expuesta por San Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor. Y para el cardenal Raymond Burke, la exhortación debe ser acogida con respeto, pero no es un documento magisterial. Inciso C. El pedido de aclaraciones de Caffarra. El cardenal Carlo Caffarra, arzobispo emérito de Bolonia y primer presidente del Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia, dijo claramente el 31 de mayo del 2016, abre comillas, el matrimonio es indisoluble. Como decía antes, una obligación moral, la indisolubilidad es un dato ontológico. Me entristece observar que no todos los padres sinodales tenían claro dicho fundamento ontológico. La fidelidad conyugal no es un ideal que hay que alcanzar. La fuerza para ser fieles está dada en el sacramento. Abre paréntesis. ¿Se imaginan el marido que dice a la esposa: serte fiel es un ideal que intento alcanzar, pero que aún no consigo? La palabra ideal se utiliza demasiado a menudo en Amoris Laetitia. Es necesario prestar atención sobre este punto. El matrimonio no es un hecho privado disponible solo para los esposos, es una realidad pública para el bien de la Iglesia y de la sociedad. Abre comillas. El capítulo 8 objetivamente no es claro. ¿Cómo se explicaría entonces el conflicto de interpretaciones que ha estallado entre los obispos? Cuando esto ocurre, es necesario verificar si hay otros textos del magisterio que sean más claros, teniendo presente un principio. En materia de doctrina de la fe y moral, el magisterio no puede contradecirse. No se debe confundir contradicción y desarrollo. Si digo ese es P y luego digo ese no es P, no significa que he profundizado lo primero, lo he contradicho. Cierra comillas. Y a la pregunta, la Amoris Laetitia, por lo tanto, ¿enseña o no enseña que existe un espacio de acceso a los sacramentos para los divorciados que se han vuelto a casar? Responde, no. Quien vive en un estado de vida que objetivamente contradice el sacramento de la Eucaristía, no puede acceder a ella. Como enseña el magisterio precedente, pueden acceder en cambio quienes, no pudiendo satisfacer la obligación de la separación, por ejemplo, a causa de la educación de los hijos nacidos de la nueva relación, viven en continencia. El Papa toca este punto en una nota, la número 351. Ahora bien, si el Papa hubiera querido cambiar el magisterio precedente, que es clarísimo, habría tenido el deber y el deber grave de decirlo clara y expresamente. No se puede cambiar la disciplina secular de la Iglesia con una nota y además de tenor incierto. Estoy aplicando un principio interpretativo que siempre se ha admitido en teología. El magisterio incierto se interpreta en continuidad con el precedente. Poco tiempo después, en una entrevista concedida al Dr. Mike Kickson, el cardenal Carlo Caffarra pedía al Papa que aclare la confusión creada por algunos puntos de la exhortación Amoris Laetitia y le pregunta si la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, el adulterio y los actos intrínsecamente malos ha sido abrogada. En Amoris Laetitia, número 308, el Santo Padre escribe: entiendo a aquellos que prefieren una pastoral más rigurosa que no deja lugar a confusión. Infiero de estas palabras que su santidad se da cuenta de que las enseñanzas de la exhortación podrían dar lugar a confusión en la Iglesia. En lo personal deseo, y así como muchos de mis hermanos en Cristo, cardenales, obispos y fieles laicos, por igual, también piensan que la confusión se debe quitar,
pero no porque yo prefiera una pastoral más rigurosa, sino más bien porque simplemente prefiero una pastoral más clara y menos ambigua. Dicho esto, con el debido respeto, el afecto y la devoción que siento la necesidad de nutrir hacia el Santo Padre, yo le diría: Su Santidad, por favor, aclare estos puntos. Inciso A. ¿Cuánto de lo que Su Santidad ha dicho en la nota 351 del párrafo 305 es también aplicable a las parejas divorciadas y vueltas a casar que aún desean de todos modos seguir viviendo como marido y mujer? Y por lo tanto, ¿cuánto de lo que fue enseñado por Familiares Consortio número 84 por Reconciliatio Poenitentia número 34 por Sacramentum Unitatis número 29 por el Catecismo de la Iglesia Católica número 1650 y por la Doctrina Teológica Común debe considerarse ahora como abrogado? B. La enseñanza constante de la Iglesia, que también ha sido recientemente reiterada en Veritatis Splendor número 79, es que hay normas morales negativas que no permiten ninguna excepción, ya que prohíben los actos que son intrínsecamente deshonrosos y deshonestos, como por ejemplo el adulterio. ¿Se cree todavía que esta enseñanza tradicional es verdadera, incluso después de Amoris Laetitia? Esto es lo que le diría al Santo Padre, si el Santo Padre, a su juicio supremo, tuviese la intención de intervenir públicamente con el fin de eliminar esta confusión. Tiene a su disposición muchos medios diferentes para hacerlo. La condición en la que el matrimonio se encuentra hoy en Occidente es simplemente trágica. Las leyes civiles han cambiado su definición, ya que han erradicado la dimensión biológica de la persona humana. Se han separado de la biología, de la generación, de la genealogía de la persona. Pero voy a hablar de esto más tarde. Para fieles católicos que están confundidos acerca de la doctrina de la fe sobre el matrimonio, simplemente digo: lee y medita el Catecismo de la Iglesia Católica número 1601 y 1666. Y cuando oigas a algunos hablar del matrimonio, aunque lo hagan sacerdotes, obispos, cardenales, y luego compruebes que no está en conformidad con el catecismo, no los escuches. Son ciegos guías de ciegos. A su vez, Monseñor Livio Melina, entonces presidente del Instituto Juan Pablo II, declaró que la exhortación apostólica Amoris Laetitia no cambia la disciplina de la Iglesia, y lo mismo ha declarado varias veces el cardenal Gerhard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, haciendo en ocasiones malabarismos para dar a las afirmaciones del pontífice una interpretación compatible con la doctrina católica. Para Monseñor Luigi Negri, arzobispo de Ferrara, abre comillas, el acceso a la Eucaristía que, en algunos casos, parece estar indicada para los divorciados vueltos a casar en la nota al texto 351, ciertamente no debería ser entendida como un derecho. Se debería dar siempre en el contexto de un camino de fe para volver a la plena comunión eclesial, cierra comillas. En Amoris Laetitia, dice Negri, abre comillas, no hay ninguna oposición con la tradición magistral anterior. Y si la vuelta significa que estas parejas de divorciados vueltos a casar se mantienen en su irregular situación contra Cristo y la Iglesia, no se les puede dar la comunión. Cierra comillas. Monseñor Charles Chaput, arzobispo de Filadelfia y presidente del Comité de la Conferencia Episcopal Norteamericana para la implementación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, ha dicho claramente en indicaciones para su diócesis que los divorciados en nueva unión, entre comillas, deben abstenerse de comulgar, a no ser que vivan en castidad. Monseñor George Ganswein,
prefecto de la Casa Pontificia, abre comillas, si un papa quiere cambiar algo de la doctrina, entonces debe decirlo con claridad, para que esto sea también vinculante. Importantes concepciones doctrinales no pueden cambiarse por medio de frases a medias o notas a pie de página formuladas con cierta amplitud. El método del magisterio teológico posee sobre esto criterios inequívocos. Una ley que no es en sí clara no puede obligar, y lo mismo vale para la teología. Las expresiones magisteriales deben ser claras para que sean vinculantes. Los enunciados que permiten distintas interpretaciones son una cosa arriesgada. Cierra comillas. Para Ganswein, el Papa, abre comillas, que en el discurso a veces en comparación con sus predecesores sea algo impreciso o incluso incorrecto, simplemente hay que aceptarlo. Cada papa tiene su estilo personal, en su manera de hablar así, aún a riesgo de dar lugar a malos entendidos. Y a veces también a interpretaciones extravagantes. Cierra comillas. Por eso, en honor a la verdad, hay que añadir que algunos obispos están verdaderamente preocupados de que el edificio doctrinal pueda sufrir daños por la falta de un lenguaje cristalinamente claro. La certeza de que el Papa, como roca frente al oleaje, era el último ancla, está en efecto diluyéndose. Si esa percepción se corresponde con la realidad y refleja correctamente la imagen del Papa Francisco, o más bien se trata de una pintura mediática, es algo que no puedo juzgar, pero las inseguridades y a veces también las confusiones y el desorden han aumentado. Cierra comillas. Sin ir más lejos, solo por poner un ejemplo, Monseñor Sócrates B. Villegas, arzobispo de Lingayen, Dagupan y presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, ha escrito una carta a los fieles de ese país en la que asegura que no hay que esperar las directrices de los obispos sobre la exhortación apostólica de Amoris Laetitia y admitir a quienes están alejados por culpa o vergüenza de la comunión, abre comillas, se trata de una medida de misericordia, una apertura de corazón y espíritu que no necesita ninguna ley, no espera a ninguna directriz ni aguarda indicaciones. Puede y debe ponerse en práctica inmediatamente. Cierra comillas. Por su parte, Monseñor Héctor Aguer, arzobispo de La Plata, el 21 de junio del 2016, dirigió una carta al clero de la diócesis en la que expresa, abre comillas, en orden a una interpretación correcta de la exhortación post-sinodal Amoris Laetitia, les envío esta carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Annus Internationalis, del 14 de septiembre de 1994, en la que se ratifica lo señalado por San Juan Pablo II en su encíclica Familiaris Consortio en 1982. Abre comillas. La continuidad en el magisterio de la Iglesia es un dato fundamental. El mismo Papa Francisco ha quitado importancia a las conclusiones que algunos sacaban del número 301 del referido documento, más aún de una nota al pie de página. En el punto preciso que allí se trata, hay que atenerse a la invariable disciplina de la Iglesia, que en la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe aparece cuidadosamente argumentada 12 años después de la Familiaris Consortio. Abre comillas, la no recepción de la Eucaristía por parte de divorciados vueltos a casar implica que debemos ocuparnos de ellos con especial solicitud. Constituyen una de las periferias existenciales, entre comillas, de las que habla frecuentemente el Sumo Pontífice. En nuestra arquidiócesis, el movimiento Camino a Nazaret puede ser un valioso instrumento de integración y cuidado.
La diversidad de opiniones en altas esferas de la Iglesia y del pensamiento católico nos permiten decir que, innegablemente, hay confusión y que las resistencias y controversias no proceden a ciertos grupos minoritarios, radicalizados, instalados en el rigorismo, muy activos en Internet. En todo caso, son personalidades eclesiásticas que encuentran lugar para sus escritos en Internet y no en los grandes medios de comunicación, quizás porque estos se lo niegan. D. No hay otras interpretaciones, entre comillas. Habiendo casi finalizado este libro, se hizo pública la carta del Papa a los obispos bonaerenses, que dieron un documento llamado Criterios Básicos para la aplicación del capítulo 8 de Amoris Laetitia. En los criterios básicos, los obispos dicen, punto número 5, cuando las circunstancias concretas de una pareja lo hagan factible, especialmente cuando ambos sean cristianos con un camino de fe, se puede proponer el empeño de vivir en continencia. Amoris Laetitia no ignora las dificultades de esta opción, en la nota 329, y deja abierta la posibilidad de acceder al sacramento de la reconciliación cuando se falla este propósito. Abre paréntesis, nota 364, según la enseñanza de San Juan Pablo II al cardenal W. Baum del 22 de marzo de 1996. Cierra paréntesis y comillas. Punto 6. En otras circunstancias más complejas y cuando no se pudo obtener una declaración de nulidad, la opción mencionada puede ser de hecho no factible. No obstante, igualmente es posible un camino de discernimiento. Si se llega a reconocer que, en un caso concreto, hay limitaciones que atenúen la responsabilidad y la culpabilidad, abre paréntesis, CF del 301 al 302, cierra paréntesis, particularmente cuando una persona considere que caería en una ulterior falta dañando a los hijos de la nueva unión, Amoris Laetitia abre la posibilidad del acceso a los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía en las notas 336 y 351. Estos, a su vez, disponen a la persona a seguir madurando y creciendo con la fuerza de la gracia. Cierra comillas. Punto 9. Puede ser conveniente que un eventual acceso a los sacramentos se realice de manera reservada, sobre todo cuando se prevén situaciones conflictivas, pero al mismo tiempo no hay que dejar de acompañar a la comunidad para que crezca en espíritu de comprensión y acogida, sin que ello implique crear confusiones en la enseñanza de la Iglesia acerca del matrimonio indisoluble. La comunidad es instrumento de la misericordia que es inmerecida, incondicional y gratuita. Cierra comillas, 297. El Papa Francisco envió a Monseñor Sergio Alfredo Fenoy, delegado de la región pastoral de Buenos Aires, una carta en la que le agradece el haberle mandado el texto de los obispos, a quienes felicita por su trabajo que se han tomado. En un párrafo de la carta el Papa escribe, abre comillas, el escrito es muy bueno y nos explicita cabalmente el capítulo 8 de Amoris Laetitia. No hay otras interpretaciones. Y estoy seguro de que hará mucho bien. Que el Señor les retribuya este esfuerzo de caridad pastoral. Cierra comillas. A buen entendedor, pocas palabras bastan. En nombre de la caridad pastoral, la pastoral no existe separada de la verdad. El Papa apoya una praxis extraordinariamente excepcional que puede facilitar actuar en contra del magisterio de la Iglesia sobre las disposiciones para acceder a la Eucaristía. Inciso E. Los padres y la educación sexual. No podemos cerrar este apartado sin mencionar la educación sexual y los derechos de los padres. John Smeaton, director ejecutivo de la Sociedad para la Protección del Niño No Nacido,
SPUC, y cofundador de Voice of the Family, dijo durante la peregrinación anual de la Asociación Nacional de Familias Católicas en Walsingham, el 28 de mayo del 2016, que había escrito al Papa Francisco los siguientes términos. Abre comillas, con respecto y atención al bien común y a la dignidad de las personas, y como esposo y padre, considero que la sección de Amoris Laetitia titulada La necesidad de educación sexual ha descuidado de manera muy grave a los padres, en un momento en que sus derechos sobre educación sexual están bajo serio y sostenido ataque en muchas naciones del mundo y dentro de muchas instituciones internacionales. Abre comillas. Esta sección se extiende por más de 5 páginas sin hacer mención alguna de los padres, aunque sus derechos sí son mencionados anteriormente, pero en otro contexto. Cierra comillas. Por otra parte, sí existe una referencia a instituciones educativas. Sin embargo, la educación sexual es un derecho y deber fundamental de los padres, que siempre debe llevarse a cabo bajo su dirección solícita, tanto en casa como en los centros educativos elegidos y controlados por ellos. Como su predecesor, el Papa Juan Pablo II, enseña a los fieles en Familiaris Consortio, número 37. Santidad. Las conferencias episcopales de todo el mundo, incluyendo a Gran Bretaña, están trabajando a favor de nuestros oponentes, aquellos que atentan contra la vida, por medio de lobbies, que propugnan la imposición de programas de educación sexual que corrompen a los alumnos de educación primaria y secundaria. Tales programas, entre ellos los de las escuelas católicas, involucran dar a nuestros hijos acceso al aborto, a la contracepción. De este modo, Santo Padre, la autoridad episcopal dada por Cristo, que nosotros los fieles reverenciamos, está siendo instrumentalizada para escandalizar y causar daño terrible a nuestros hijos. Amoris Laetitia servirá para que esta terrible situación se haga aún peor. Santidad. Yo creo, como todos los católicos creemos, que el Papa es Pedro, la roca que Cristo eligió para construir su iglesia. El Papa está al servicio de la verdad inmutable de las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, santidad, el Papa no es amo, sino el servidor de la verdad. Cierra comillas. Smithson, en la carta, también trata sobre el matrimonio y continúa diciendo, abre comillas, santidad, una vez más, con respeto y con atención al bien común y a la dignidad de las personas, así como con mi autoridad como esposo y padre, observo que hay referencias al adulterio público contenidas en la exhortación Amoris Laetitia, que han fallado en señalar el mal intrínseco del adulterio. Cierra comillas. Continúa. Considero que tales referencias escandalizarían a los más pequeños, en la forma en que Jesucristo nos advirtió en Marcos 9:41. Lo que es peor, Santo Padre, la exhortación apostólica Amoris Laetitia plantea la posibilidad de que los actos sexuales adúlteros pueden ser justificables. Esto demuestra una falta de misericordia porque niega a los católicos la verdad sobre lo correcto e incorrecto. Niega a los católicos el conocimiento necesario para ejercitar la verdadera libertad, el vivir libres de pecado. También demuestra una falta de piedad, pues envía a los niños el falso mensaje de que el matrimonio no es indisoluble. Podría decirse, santidad, que la forma más eficaz de destruir a los niños es destruyendo el matrimonio, como unión indisoluble y de por vida entre un hombre y una mujer. Santo Padre, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que ciertas cosas como el adulterio son intrínsecamente malas. Creo, santidad, como todos los católicos creen, que el matrimonio es indisoluble, pues fue el mismo Jesucristo quien así lo enseñó, y que si alguien se divorcia o repudia a su esposa y se casa con otra, él o ella comete adulterio, que es considerado pecado mortal, el tipo de pecado grave por el cual
uno se separa a sí mismo del amor de Dios. Mateo 19. Creo, como todos los católicos creen, porque Jesucristo mismo lo enseñó, que al ir a la Santa Comunión, recibimos el cuerpo de Jesucristo, Dios mismo. Recibimos la vida y la promesa de la vida eterna. Juan 6:54. Finalmente, Santo Padre, creo, como todos los católicos creen, en la enseñanza de San Pablo, que si una persona come el cuerpo y bebe la sangre de Jesucristo indignamente, no recibe la vida o la gracia, sino que come y bebe su propia condenación, por no discernir el cuerpo del Señor. Primera de Corintios 11, del 27 al 30. Santo Padre, conozco a muchos católicos tanto en mi vida familiar como a través de mi trabajo. Conozco mujeres y hombres que han sido abandonados por su cónyuge para irse con otra persona y son abandonados, dejados solos con sus hijos o bien sin ellos. Si ese cónyuge abandonado luego ve a su esposa o esposo con una nueva pareja recibir el cuerpo de Cristo en la comunión, envía el mensaje a todo el mundo, incluyendo a los niños, de que, después de todo, el matrimonio no es indisoluble. Esto destruye la verdad sobre el matrimonio. También causa daño psicológico, cuestión no menos importante en los niños. Santo Padre, con reverencia y con atención del bien común y a la dignidad de las personas, apelo a usted para que reconozca los graves errores contenidos en la reciente exhortación apostólica Amoris Laetitia y la retire con efecto inmediato. En particular, aquellas sesiones que conducirán a la profanación de la Eucaristía y que dañarán a nuestros hijos. Cierra comillas. 3. Algunos casos de la Curia Romana. Inciso A. Monseñor Sánchez Orondo y el consenso a la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, canciller de la Pontificia Academia de Ciencias y de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, patrocinó en la Ciudad del Vaticano, en abril del 2015, un seminario internacional sobre el tema. Abre comillas, proteger la tierra, dignificar a la humanidad, la dimensión moral del cambio de clima y el desarrollo sostenible. Cierra comillas. Junto con el Vaticano, copatrocinaron el encuentro Religions for Peace, Religiones para la Paz, y la United Nations Sustainable Development Solutions Network. El seminario buscaba consolidar un consenso global contra los cambios climáticos en el contexto del desarrollo sostenible. El seminario contó con la presencia del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de la reina Silvia de Suecia, del presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, cardenal Peter Turkson, del presidente italiano Sergio Mattarella, el presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado, y diversas autoridades y especialistas relacionados con el tema. El Papa Francisco fue, en la mañana del 28 de abril, a la Casina Pío IV, sede de la Pontificia Academia de las Ciencias, para encontrar y saludar de una forma privada al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que se encontraba en esa sede para pronunciar una conferencia. Uno de los principales asistentes fue Jeffrey Sachs, director del Earth Institute de la Universidad de Columbia y asesor especial del secretario general de la ONU para los Objetivos del Milenio para el Desarrollo, que también saludó al Papa. Tanto Sachs como Sánchez Orondo pertenecen a la Sustainable Development Solutions Network. Ambos forman parte del grupo de liderazgo de la organización con, por ejemplo, Ted Turner, de la Turner Foundation y fundador de la United Religions Initiative URI. José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA y exministro de Asuntos Exteriores de Chile. William Bentley, de Religions for Peace, New York. Miguel Ángel Moratinos, Cuyahube, exministro de Asuntos Exteriores de España. Cristina Figueres, secretaria ejecutiva de la UN Climate Change. José María Figueres,
del Carbon War Room de USA y una larga lista de personas, muchos de ellos promotores del aborto, la anticoncepción y los pseudoderechos gays. Una entrevista concedida a CEFAM el 18 de mayo del 2015, a la pregunta de Stefano Gennarini. Sin lugar a dudas, en los preparativos de la conferencia, que ha habido discusiones acerca de las posiciones de Ban Ki-moon y Jeffrey Sachs sobre el aborto y el control de la natalidad. ¿Cómo fueron resueltas? Respondía Monseñor Sánchez Orondo. Sí, hubo tales discusiones y, como puede ver, en el borrador de SDG, Objetivos para el Desarrollo Sustentable, no hay ninguna mención al aborto y al control de la natalidad. Se trata del acceso a la planificación familiar, salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. La interpretación y aplicación de esto depende de los gobiernos. Una persona puede interpretarlo también en el sentido de Pablo VI, como maternidad y paternidad responsable, en lugar de atacar, ¿por qué no entran en diálogo con estos demonios, entre comillas, para tal vez mejorar formulaciones como lo hicimos con respecto al tema de la inclusión social y nuevas formas de esclavitud? Cierra comillas. Monseñor Sánchez Orondo ignora todo lo que se ha dicho desde el pontificado de San Juan Pablo II sobre esos términos. Sin ir más lejos, por ejemplo, Juan Pablo II decía a la Pontificia Academia para la Vida, abre comillas, ciertamente la salud no es un bien absoluto, sobre todo cuando se entiende como simple bienestar físico o se eleva a mito hasta suplantar o descuidar bienes superiores, alegando razones de salud hasta en el rechazo del ser que va a nacer. Es lo que sucede con la llamada, entre comillas, salud reproductiva. ¿Cómo no reconocer en esto un concepto reductivo y desviado de la salud? Benedicto XVI, al dirigirse a misma academia, decía, abre comillas, son cada vez más fuertes las presiones para la legalización del aborto en los países de América Latina y en los países en vías de desarrollo, también recurriendo a la liberación de las nuevas formas de aborto químico bajo el pretexto de la salud reproductiva. Cierra comillas. Sin ir más lejos, basten las declaraciones de Hillary Clinton, que reproducimos más arriba. Abre comillas. Nosotros pensamos que la planificación de la familia es una parte importante de la salud de la mujer y la salud reproductiva incluye el acceso al aborto, que creo que debe ser seguro, legal y poco frecuente, cierra comillas. Y aquellas del 24 de abril del 2015, en las que dijo, abre comillas, los códigos culturales profundamente arraigados, las creencias religiosas y las fobias estructurales han de modificarse. Los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales. Cierra comillas. No existe ninguna razón para sospechar que este lenguaje sea distinto del lenguaje de la ONU. Monseñor Sánchez Orondo, ¿está colonizado por el nuevo orden? De hecho, fue invitado por Ted Turner y Timothy Weir, dos de los más notorios defensores del control de población y exponentes de la, entre comillas, reingeniería religiosa, que organizaron un cóctel en su honor en Harvard Club de New York el 25 de diciembre del 2015. Otra agasajada fue Cristina Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también activa propagandista del control demográfico. Para no alargarnos, y como ya hemos visto, entre comillas, planificación familiar, salud sexual reproductiva, derechos reproductivos, significan anticoncepción y aborto, por medios químicos o quirúrgicos, y no hay punto de comparación con otras realidades como la inclusión social y las nuevas formas de esclavitud. El consenso de la Santa Sede
a la Agenda para el Desarrollo Sustentable post-2015. A pesar de lo que cabía esperar en el consenso de la Santa Sede presentado en New York el 1 de septiembre del 2015, tiene varias reservas, en la línea de las reservas anteriores a otros documentos internacionales, y es importante el párrafo en el que se opone a poner las decisiones de los documentos consensuados en pie de igualdad con otros de, entre comillas, otras organizaciones internacionales que no tienen la misma autoridad. Cierra comillas. Dicen así, abre comillas, señor presidente, aunque está de acuerdo con la mayoría de las metas y objetivos enumerados en el orden del día, la Santa Sede, de conformidad con su naturaleza y misión particular, desea hacer las siguientes reservas sobre algunos de los conceptos utilizados en la misma. 1. En relación con los términos, entre comillas, derechos reproductivos, salud sexual y reproductiva, la Santa Sede considera que estos términos se aplican con una concepción integral de la salud y que se aplican cada uno a su modo a la persona en la totalidad de su personalidad, la mente y el cuerpo, y que fomentan la consecución de la madurez personal en la sexualidad y en el amor mutuo y en la toma de decisiones que caracterizan a la relación conyugal entre un hombre y una mujer, de conformidad con las normas morales. La Santa Sede no considera el aborto o el acceso al aborto o abortivos como una dimensión de estos términos. 2. Con referencia a los términos, entre comillas, anticoncepción, planificación familiar, salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, derechos reproductivos y cualesquiera otros términos relativos a los servicios de planificación familiar y la regulación de la fertilidad en el documento, la Santa Sede reafirma su conocida posición relativa a los métodos de planificación familiar que la Iglesia Católica considera moralmente inaceptables y los otros servicios de planificación familiar que no respetan la libertad de los cónyuges, la dignidad humana y los derechos humanos de los participantes. 3. Con referencia al, entre comillas, género, la Santa Sede entiende que el término debe estar basado en la identidad sexual biológica, que es hombre o mujer. 4. En relación con los párrafos 2 y 3 del presente estado de la situación, la Santa Sede también reafirma sus reservas a los documentos finales de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. 5. Con respecto a la, entre comillas, educación o información sobre, entre comillas, la sexualidad, la Santa Sede reitera la responsabilidad principal y los derechos anteriores de los padres, incluyendo su derecho a la libertad religiosa, cuando se trata de la educación y crianza de sus hijos, tal como se consagra, entre otras cosas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese sentido, la Santa Sede desea subrayar la centralidad de la familia, el elemento natural y fundamental de la sociedad, así como el papel de los derechos y deberes de los padres a educar a sus hijos. 6. La Santa Sede coloca sus reservas sobre el párrafo 26 de la Declaración y sobre objetivos 3.7 y 5.6. 7. La Santa Sede subraya que el orden del día es para ser leído interpretándolos adecuadamente en la línea con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el pleno respeto del derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados internacionales de derechos humanos. Párrafo 10. En lo que se refiere a los instrumentos no vinculantes que también se mencionan en el orden del día, la Santa Sede subraya la distinción importante que debe ser mantenida entre los tratados que han sido negociados formalmente y adoptados por los estados con la intención de crear obligaciones legales
y los de otras organizaciones internacionales documentos que no tienen la misma autoridad. La Santa Sede no apoya los principios de cualquier instrumento no vinculante internacional o regional que difiera del presente documento. Mi delegación solicita que esta declaración se incluya en los registros oficiales de esta reunión. Inciso B. Monseñor Sánchez Orondo y el nuevo magisterio. El 3 de diciembre del 2015, la Pontificia Universidad de la Santa Cruz acogió un encendido debate entre Monseñor Sánchez Orondo, canciller de la Academia Pontificia de Ciencias y de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, y el padre Robert Sirico, presidente del Acton Institute. La razón fue la peculiar tesis de Monseñor Sánchez Orondo, que afirmó la opinión del Papa sobre el calentamiento global en la encíclica Laudato Si. Tiene el mismo rango magisterial que la enseñanza de la Iglesia sobre el aborto. La conferencia titulada El diálogo con Laudato Si, ¿pueden los mercados libres ayudarnos a cuidar de nuestra casa común? La controversia surgió cuando Monseñor Sánchez Orondo mencionó el calentamiento global en su ponencia al decir que en la Laudato Si el Papa Francisco, abre comillas, denuncia por primera vez en el magisterio las causas científicamente identificables de este mal, declarando que un importante número de estudios científicos indican que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases invernadero emitidos, principalmente como resultado de actividades humanas. Cierra comillas. Más tarde, abundó en este punto diciendo, abre comillas, la fe y la razón, el conocimiento filosófico y el conocimiento científico se unen por primera vez en el magisterio pontificio a través de la Laudato Si. Cierra comillas. Estas afirmaciones fueron rebatidas por el fundador y presidente del Acton Institute, padre Robert Sirico, que dijo que, abre comillas, es importante subrayar la distinción entre la dimensión teológica de Laudato Si y sus afirmaciones empíricas, científicas y económicas, cierra comillas. Citando el compendio de la doctrina social de la Iglesia, lo explicó así, abre comillas, la Iglesia no pretende hablar sobre temas de economía y ciencia con la misma autoridad con que hace cuando se pronuncia sobre cuestiones de fe y moral, cierra comillas, citando el compendio de la doctrina social de la Iglesia para apoyar sus afirmaciones. Abre comillas. Cristo no encomendó a la Iglesia una misión de orden político, económico o social. El propósito que le asignó fue religioso. Esto quiere decir que la Iglesia no interviene con su doctrina social en cuestiones técnicas, ni propone ni establece sistemas o modelos de organización social. Eso no forma parte de la misión que Cristo le confió. Cierra comillas. Compendio 68. Más adelante, Monseñor Sánchez Orondo igualó la enseñanza del magisterio ordinario sobre el aborto con la enseñanza del magisterio ordinario sobre el calentamiento global, diciendo que a los dos temas los católicos deben adherir con la mente y la voluntad. Esto llevó a un acalorado intercambio de opiniones con los presentadores de la conferencia, especialmente con el periodista Ricardo Casioli, que mostró su objeción a la sugerencia de que los católicos deben someterse a pronunciamientos sobre teorías científicas, igual que a los pronunciamientos sobre fe y moral. Monseñor Sánchez Orondo replicó diciendo, abre comillas, cuando el Papa ya ha asumido esto, forma parte del magisterio de la Iglesia, nos guste o no. Es magisterio de la Iglesia de la misma forma que el aborto es un pecado grave, es magisterio de la Iglesia, tanto si gusta como si no. Cierra comillas. El caso es que el propio Papa Francisco dice en la Laudato Si, abre comillas, la Iglesia no pretende zanjar cuestiones científicas ni reemplazar a la política, cierra comillas. Y asimismo afirma que su intención es, abre comillas, alentar a que haya un debate sincero y abierto, cierra comillas.
número 188. Sin embargo, Sánchez Orondo parecía oponerse a la posibilidad de rebatir las teorías sobre el calentamiento global. Cuando el padre Círico sugirió que hay otros expertos científicos con opiniones diferentes sobre el tema del calentamiento global, Sánchez Orondo replicó, abre comillas, pero usted no debe seguir a esos, sino a los otros. También en la filosofía hay muchos filósofos, pero el magisterio de la Iglesia sigue la filosofía del ser, de la persona. Hay muchos que dicen que la persona no existe. El Papa no le sigue. Y yo digo que el que no le siga también es magisterio. Cierra comillas. El padre Joseph Fecio, SJ, declaró a LifeSite News que, abre comillas, ni el Papa ni el obispo Sánchez Orondo pueden hablar de cuestiones científicas con autoridad indiscutible, por lo que usar la palabra magisterio para el aborto y el calentamiento global es, cuanto menos, equívoco y en cualquier caso revela ignorancia. Cierra comillas. Monseñor Sánchez Orondo pretende que la autoridad de la enseñanza de la Iglesia sobre el aborto y el clima tengan el mismo peso, lo que es falso. C. Monseñor Sánchez Orondo y los 25 años de la Centesimus Annus. El 8 de abril del 2016, el entonces precandidato de demócrata a la presidencia de Estados Unidos, el senador Bernie Sanders, aceptó una invitación del Papa Francisco para participar en el Vaticano en una conferencia sobre temas sociales, económicos y ambientales con ocasión del 25 aniversario de la encíclica Centesimus Annus de San Juan Pablo II. Los puntos de vista de Sanders sobre la vida, el matrimonio y la libertad religiosa se apartan radicalmente de la doctrina de la Iglesia. Se entrevistó con el Papa Francisco. Los temas tratados fueron la economía y el clima, y dio una conferencia en el evento de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, realizado el 15 y 16 de abril. También intervinieron en la reunión Rafael Correa Delgado, presidente de Ecuador, Evo Morales, presidente de Bolivia, quien también se entrevistó con el Papa, Jeffrey Sachs, y el sociólogo y teólogo José Casanova. No sabemos cómo estos personajes conjugan la doctrina de la Centesimus Annus con sus ideas socialistas o neomarxistas, por ejemplo, cuando dice, abre comillas, la Iglesia respeta la legítima autonomía del orden democrático, pero no posee título alguno para expresar preferencias por una u otra solución institucional o constitucional. La aportación que ella ofrece en este sentido es precisamente el concepto de la dignidad de la persona que se manifiesta en toda su plenitud en el misterio del Verbo encarnado. Cierra comillas. Centesimus Annus, número 47. Y sobre todo cuando se refiere al aborto y a la anticoncepción enmarcados en las políticas económicas. Abre comillas. El ingenio del hombre parece orientarse en este campo a limitar, suprimir o anular las fuentes de la vida, recurriendo incluso al aborto tan extendido por desgracia en el mundo, más que a defender y abrir posibilidades a la vida misma. En la encíclica Solicitudo Rei Socialis han sido denunciadas las campañas sistemáticas contra la natalidad que, sobre la base de una concepción deformada del problema demográfico y en un clima de absoluta falta de respeto por la libertad de decisión de las personas interesadas, la someten frecuentemente a intolerables presiones para plegarlas a esta forma nueva de opresión. Se trata de políticas que con técnicas nuevas extienden su radio de acción hasta llegar, como una guerra química, a envenenar la vida de millones de seres humanos indefensos. Estas críticas van dirigidas no tanto contra un sistema económico, cuanto contra un sistema ético-cultural. En efecto, la economía es solo un aspecto y una dimensión de la compleja actividad humana. Si es absolutizada,
Si la producción y el consumo de las mercancías ocupan el centro de la vida social y se convierten en el único valor de la sociedad, no subordinado a ningún otro, la causa hay que buscarla no solo y no tanto en el sistema económico mismo, cuanto en el hecho de que todo el sistema sociocultural, al ignorar la dimensión ética y religiosa, se ha debilitado, limitándose únicamente a la producción de Centesimus Annus número 39. D. Cardenal Ravasi, masones y Pachamama. El 14 de febrero del 2016, el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, escribió una carta abierta a, entre comillas, los hermanos masones, en la que les pide superar, abre comillas, esa actitud de ciertos ambientes integristas católicos que han recurrido al arma de la acusación categórica de pertenencia a la masonería, cierra comillas, y les demanda, abre comillas, ir más allá de la hostilidad, los insultos y los prejuicios recíprocos. La carta fue publicada en el periódico Segundo Soler, dirigida a los, entre comillas, queridos hermanos masones, pidiendo superar años de enfrentamiento. Ravasi habla de, entre comillas, puentes y no muros. Y, por lo visto, ahora no solamente dialoga con las religiones, sino que tiende puentes hacia una sociedad secreta, destructiva y anticristiana, la masonería. La carta no cuestiona las diversas declaraciones de incompatibilidad por parte de la Iglesia Católica sobre una doble membresía, pero añade que estas, entre comillas, no impiden, sin embargo, el diálogo. Lo que olvida el cardenal es que los masones no quieren dialogar, quieren engañar y confundir. La carta a la masonería no es la primera ambigüedad de Ravasi. Entre otras muchas, recordemos también su participación en una ridícula ceremonia de culto a la Pachamama, en el marco de una reunión del programa, entre comillas, Atrio de los Gentiles, en San Marcos Sierra, Córdoba, República Argentina, en noviembre del 2014, organizado por el Foro Ecuménico Social. Además del cardenal, se encontraba la hermana Teresa Varela, vicepresidenta del Foro Ecuménico Social y presidenta de la Fundación Misión Esperanza, y representantes de los autodenominados, entre comillas, pueblos originarios. Inciso E, Monseñor Fischitela, extender las excomuniones. El arzobispo Salvatore Rino Fischitela, actual presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, también ha tenido manifestaciones que ayudan a la confusión. En diciembre del 2015 comentó en rueda de prensa las misericordias del Santo Padre e hizo allí referencia a lo que dispone el Canon 1370, que excomulga a quienes atenten físicamente contra la persona del Sumo Pontífice. Dijo a los periodistas, abre comillas, diría que necesitamos entender bien la violencia física, porque a veces las palabras también son rocas y piedras y, por tanto, creo que algunos de esos pecados también están mucho más extendidos de lo que pensamos. Cierra comillas. ¿Qué quiso decir Monseñor Fischitela? Es verdad que son inexistentes las agresiones con violencia física contra el pontífice, y son ellas las que están penadas con la excomunión. Sin embargo, las agresiones con palabras, aunque no sean agresiones físicas, son también pecados y probablemente deberían caer también en pena de excomunión, ya que análogamente es como arrojar una piedra al Papa. El problema es que Fischitela, en este caso, hace interpretaciones extensivas y analógicas de la ley penal, nada menos que en materia de excomunión, lo que es una aberración. Inciso F. Rainero Cantalamessa. Un canto al panteísmo. Se podría decir que el capuchino Rainero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, con sus intervenciones en el Sínodo de la Iglesia de Inglaterra en Londres o
en la prédica de Adviento, donde habló de la Santísima Virgen, en 2015 y en 2016, en la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, por solo citar 3 ejemplos, acumula un sinnúmero de afirmaciones muy próximas a la herejía. En concreto, dijo el 1 de septiembre del 2016, en la Jornada Mundial por el Cuidado de la Creación, 2 puntos, abre comillas. ¿Cuánto ha tenido que esperar el universo? ¿Qué gran carrera tuvo que tomar para llegar a este punto? Miles de millones de años durante los cuales la materia, a través de su opacidad, avanza hacia la luz de la conciencia, como la linfa que del subsuelo sube con esfuerzo hacia la cima del árbol para expandirse en hojas, flores y frutos. Esta conciencia se alcanzó finalmente cuando apareció el universo, lo que Teilhard de Chardin llama el fenómeno humano. Pero ahora que el universo ha alcanzado su objetivo, exige que el hombre cumpla su deber, que asuma, por así decirlo, la dirección del coro y entone en nombre de toda la creación, gloria a Dios en lo alto del cielo. Cierra comillas. Y así podríamos seguir con varios personajes de la curia romana, pero valgan estos como botón de muestra. Vamos a pausar aquí este video. Aquí nos quedamos en la página 231. Bueno, ya nos falta menos. Y en el siguiente video continuaremos con la apostasía y las deserciones. Si crees que esta información es de valor, ayúdame a compartir para que más católicos continuemos con esta etapa de formación en estos tiempos tan adversos que estamos viviendo. Bueno, hasta aquí llegó este video. Si es de tu agrado, te invito a que te suscribas a este canal para que recibas las notificaciones. También puedes dar me gusta para que tenga un mayor alcance, para que otras personas se puedan enriquecer de esta información. Y también te invito a compartir el contenido. En este canal subo distintos videos, así que mantente atento cuando veas que es la continuidad de la lectura del libro. Gracias.